Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a iniciar nuestra escuela dominical como todos los domingos, ¿cierto? Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Nuestra clase de hoy está en Efesios 5 del 21 al 27, pero por un tema de orden y de tiempo vamos a dejarlo del 21 al 24, aunque creo que es pertinente que leamos todo el pasaje, ¿ya? Para poder entender completo. La próxima semana terminaremos todos los textos hasta el 33, así que vamos a quedar ordenados y cuadrados, ¿ya? Entonces vamos a orar primero al Señor antes de leer y antes de iniciar nuestra clase. Padre, le damos gracias por bendecir nuestras vidas, nuestro corazón. Gracias porque nos permite un día más de vida, Señor, y un día más de poder comprender y entender su palabra, Señor. Permítanos hacer su voluntad. Permítanos vivir bajo su voluntad, bajo su mano. Poder creer, Señor, en su palabra, creer que viene de usted, Señor, y poder aplicarla a nuestras vidas, Padre, porque usted no nos ha llamado a esperar a que algo sobrenatural venga, Señor, y ordene nuestras vidas, sino que nos ha llamado a que por medio de la lectura de su palabra, de la comprensión de ella, vivamos justa, sobre y ordenadamente, Señor, en esta vida. Usted nos ha dado, Señor, el raciocinio y nos ha dado la capacidad para poder leer y entender, Señor, su palabra y poder vivir responsablemente bajo la ordenanza de ella, Señor. Rogamos su misericordia, permítanos poder gozarnos en su presencia y poder disfrutar de su escuela dominical. En el nombre del Señor, amén. Bueno, vamos a leer Efesios 5, del 21 al 27 es el texto de hoy, pero creo que es pertinente que lo leamos hasta el 33 y así la próxima semana lo terminamos, ¿ya? El que pasa es que es muy poco tiempo y hay mucho de qué hablar en estos pasajes. Dice, verso 21, en el nombre del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Me había confundido en el final de la lectura. Y nuestro texto está en 1 Corintios 11, verso 3. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. En todo el pasaje nosotros hemos venido hablando, ¿cierto? Bueno, no nosotros, Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra, utilizando al apóstol Pablo, ¿cierto? Para hablarnos de cómo debe ser nuestra conducta. No solamente en nuestra sociedad,
sino que también en el hogar, cómo debe ser la iglesia, que hemos hablado de ello, ¿cierto? Dentro de la iglesia, en toda su misión, ¿cierto? Y hoy comenzamos a hablar acerca de cómo debe ser en el hogar, pero también aún no hemos terminado el tema externo en la sociedad, porque el primer punto que habla es a nivel global, ¿ya? A nivel global. Entonces, nuestro comportamiento como hijos de Dios debe ser, debemos andar como hijos de luz, andar sabiamente, andar en amor, en santidad, ¿cierto? Toda esa referencia, ¿ya? Se cierran en una sola, que debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder vivir en luz, para poder vivir sabiamente. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y este es el principio de todo. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir lleno? La semana pasada quedábamos en que había un paralelismo entre Colosenses y Efesios acerca de esta misma aplicación, ¿ya? Y hablaba de que ser llenos de la palabra de Dios es ser llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Cuando hablamos de ser llenos de la palabra de Dios, no estamos hablando de llenarnos 100% de pura información, sino que es conocimiento y aplicación, ¿ya? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿ya? Y el ser sabio es conocer la verdad y hacerla. Eso es. Porque si no queda solamente en conocimiento, si no la aplicamos, ¿ya? Entonces nosotros debemos de aplicar su palabra. Eso es sabiduría. Entonces, y cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, eso se manifiesta, ¿ya? Y hoy vamos a hablar de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, del ser llenos del Espíritu, ser llenos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Habla de una vida de gratitud, ¿cierto? Una vida de alegría, de expresiones de alabanza, como habla el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero este pasaje en sí da la impresión de que viviéramos en un musical, pero no habla de un musical, no habla de que andemos cantando por todos lados, no, de que nosotros nos estemos exhortando unos a otros, cantando alabanzas, ¿cierto?, que exhorten a otros, ¿ya? Con himnos que también exhorten a otros, que hablen de la palabra de Dios. Nosotros vivimos, escuchamos, leemos, hablamos la palabra, todo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de ella Dios se revela a nosotros, ¿ya? Entonces, la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas es del control que ella posea en nosotros, ¿ya? El control que el Espíritu de Dios posee en nosotros, ¿ya? A medida que nosotros dejamos controlar al Espíritu de Dios en nuestras vidas, o su palabra en nuestras vidas, ¿ya?, nosotros vamos siendo llenos, pero el lleno no es de llenar un vaso, sino que es del control, ¿ya? Del control, habla de control, ¿ya? Dando siempre gracias a Dios en todo, hombres agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos nuestro verso 21, que Reina Valera lo traduce como someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿ya? Habla como un imperativo, ya lo extiende como un imperativo, pero en el original en realidad lo utiliza como un participio, ¿ya? Sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Es continuación del verso 20. O sea, dando siempre gracias a Dios por todo,
al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce de la manera correcta, ¿ya? Pero eso no implica que, que, no, que no haya importancia en ello, sino que estamos hablando de que lo que hace en este aspecto es hacerlo como una expresión del ser lleno del Espíritu. La persona que está llena del Espíritu se somete. ¿Ya? Entonces, eso habla este verso. Y vamos a comenzar viendo este primer verso. Dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Ve? Yo utilizo la Biblia de las Américas para agregar en la diapositiva y ahí tiene el texto. La palabra de Dios dice que nosotros debemos someternos a Dios, primero por sobre todas las cosas, ¿cierto? En 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y bueno, nosotros bajo el contexto en el que vivimos, bajo la humanidad en la cual estamos, la cual compartimos, ¿cierto? Porque vivimos en este mundo, recordemos eso, pero no somos de este mundo. Entonces compartimos esta humanidad con aquellos que no son salvos, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos este mundo como está, ¿ya? Hoy no hay sometimiento a ninguna cosa, a nada. Y el contexto en el cual Chile, nuestro país, está, ¿cierto? Habla de someterse también a las autoridades terrenales. El sometimiento habla de someterse también. Y la palabra de Dios nos enseña a someternos a las autoridades terrenales. Aunque no somos de este mundo, ¿cierto? Nuestra autoridad por sobre todas las cosas es Dios, ¿ya? Pero Dios también ha instituido las autoridades terrenales. Entonces, Dios ha mandado que nosotros debemos ser obedientes a toda institución terrenal. Primera de Pedro 2, del 13 al 15, dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis endurecer la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, ¿cuál es la ordenanza que nos entrega la palabra de Dios? Es que primero debemos someternos a Dios, después a toda institución terrenal. Y nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos, los amigos, a sus amigos, a ser obedientes a toda institución terrenal. En Romanos 13:1, y vamos a leer este un poquito más largo, pero dice, sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades que gobiernan, ¿ya? Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. O sea, el desobedecer la autoridad terrenal es desobedecer directamente o oponerse directamente a Dios. ¿Ya? Ese es el punto que nosotros debemos entender. Si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios, que nos enseña y que nos instruye a vivir ordenadamente, es una afrenta directa a Dios o en contra de Dios. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. ¿Ya? O sea, todos aquellos que se oponen a la autoridad terrenal, se oponen primero a la autoridad de Dios, ¿ya? Y sobre ellos recibirán condenación. ¿Ya? Verso 3. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal.
¿Deseas pues no tener, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces, nosotros debemos aprender a respetar la autoridad humana. Todo esto que se conlleva en este contexto, es decir, eh, vemos que nuestro país habla mucho en contra de, por ejemplo, de carabineros. ¿Ya? Y si bien es cierto, a lo mejor hay muchas cosas que se han hecho mal, pero eso no lleva a que nosotros debamos a desautorizarlos a ellos o a tratarlos irrespetuosamente, ¿ya? Ellos son carabineros, policías que cuidan, guardan, ¿cierto? A aquellos que hacemos el bien, pero también deben prender, ¿ya? ¿Ya? A aquellos que no hacen el bien y presentarlos delante del juez para castigo. Entonces, ese es el problema de hoy, que hoy ya no hay justicia. Ya no hay justicia. Bueno, no vamos a hablar de ese punto hoy. Vamos a enfocarnos en qué es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros seamos sometidos, ¿ya? Sometidos a toda institución humana, ¿ya? Y antiguamente ellos tomaban la justicia en sus manos, ¿cierto? Y corregían las cosas. Dice, no por nada llevan su espada, ¿ya? Sino para castigo de aquellos que hacen el mal. Entonces los que hacen el bien no deben por qué temer. Ahora, el por qué Carabineros lleva un arma en caso de que alguien deba ser reducido o en caso de proteger a alguna persona. Bueno, ellos deben usarla. Ellos deben usarla cuando es debido, ¿ya? Entonces, tampoco debemos ponernos tan complicados con este aspecto de, de qué tipo de armas. Porque aquellos que andan haciendo lo malo, ¿ya? Deben ser detenidos, porque están irrumpiendo el orden público y dañando, por ejemplo, cosas eh, que son pertenencia de todos los chilenos, que lo utilizan todos. Entonces, debemos tener cuidado en nuestros comentarios, ¿ya? Porque Dios está con nosotros y nosotros no debiéramos por qué tener comentarios repugnantes y contrarios, por ejemplo, a esa institución o a nuestro presidente. Como muchos, hoy nosotros, usted se puede meter a Facebook y muchos hablan en contra del presidente y aquí y que allá y lo tratan muy mal, ¿ya? Pero esas palabras no deben estar en nuestros labios porque nosotros nos debemos someter a toda institución humana. Y no solamente estos textos, sino que en Tito 3.1 dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. Entonces, parte del someterse a Dios es también es someterse a toda institución humana, a todo gobierno humano, terrenal. ¿Ya? Así que no se hable mal de eso. También nos llama la palabra de Dios a estar sujetos a vuestros amos. Ahora, hoy el contexto más bien habla de nosotros como empleados estar sujetos a nuestros empleadores, ¿ya? Para que se entienda de esta manera. ¿Ya? Aquellos que nos pagan por la prestación de algún servicio, ¿ya? Del que usted haga, ¿ya? Y esta es la enseñanza que nosotros también debemos estar sujetos a, a aquellos y respetar también a nuestras autoridades. Ese conocido chao jefe, donde le pegan a los jefes, a los patrones, creo que es una conducta no correcta, ¿ya? De un hijo de Dios. Colosenses 3, 22 al 23 dice, siervos, obedecer en todos vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como
para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué nosotros hacemos nuestro trabajo bien? Porque lo hacemos como para el Señor. Aunque a lo mejor no sea digno de respeto nuestro jefe, no estoy diciendo que el mío no lo sea, sino que en algunas ocasiones hay personas que no son muy dignas de respeto, pero aún así hay que respetarlas, porque el mandato nuestro es a respetar a nuestros amos, ¿ya? O a aquellos que están, con aquellos que hemos hecho un pacto, ¿cierto? ¿Ya? Y nuestro trabajo debemos hacerlo bien, ¿ya? No esa frasecita que muchas veces chistosamente la decimos y dicen, ah, total, ¿para quién es la cosa? No, no, nosotros debemos hacerlo bien, porque Dios está con nosotros, ¿ya? Debemos hacerlo como para el Señor. Entonces nuestro trabajo debe ser bien hecho. No es que hagámoslo así más rápido, no, bien hecho, bien hecho. Primera de Pedro 2, 18 al 19 dice, siervo está sujeto a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Entonces, aunque no sea afable, aunque sea insoportable, nosotros debemos estar sujetos a nuestros amos o a nuestros empleadores, en este caso, ¿ya? Entonces, la palabra de Dios nos ordena a vivir sobria justamente delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué? Porque si nosotros mostramos una conducta correcta, ¿ya? Las cosas pueden cambiar. Entonces debemos ser respetuosos en todo. Jóvenes sujetos a los ancianos. En 1 de Pedro 5 al 5 dice, asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad, en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esto lo podemos ver hoy. Muchos jóvenes se creen ya, porque saben algo, se creen superiores a las personas. Ahora, si bien es cierto, en la actualidad el poder obtener un título, el poder tener estudios, está mucho más al alcance de lo que los tuvieron nuestros padres, ¿ya? Eso no quiere decir de que nosotros no podamos o no debamos, ¿ya? Mejor dicho, no debamos ser respetuosos con nuestros ancianos, ¿ya? Hoy vemos y se aplica mucho, por ejemplo, y se habla mucho de que, por ejemplo, muchos ancianos van a los hospitales y las personas que trabajan ahí a veces los tratan mal. No todos, pero sí hay personas que realizan esos actos indebidos y irrespetuosos con los ancianos. Y en la iglesia es lo mismo. Nosotros los jóvenes debemos ser respetuosos con nuestros ancianos, ¿ya? Eso no quiere decir que nosotros no debamos decir la verdad, ¿ya? Pero sí debemos decirlo con respeto, porque son nuestros mayores, ¿ya? Y es importante la manera en la cual hablamos, la cual lo decimos, ¿ya? Vamos a seguir avanzando porque nos queda harto todavía. Los hijos sujetos a vuestros padres, y en Efesios, eso lo vamos a ver ya más adelante, dice Efesios 6, 1 al 3, dice, oh hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, pues, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, no voy a ahondar mucho en esto porque lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero sí es importante que Dios nos llama a someternos, ¿ya? Ahora, someteos unos a otros, este punto es importante, no habla de un sometimiento, de que yo me someto a ti, tú te sometes a mí. Si tú te sometes a mí, yo me someto a ti. No, nuestro mandato es a someternos, ¿ya? Ahora, no es recíproco. ¿Por qué? Porque uno se debe someter al otro y el otro poder ordenar al otro, ¿ya? Y ese que está mayor se somete a otro y así sucesivamente.
Ese es el punto. No quiere decir de que los padres también se tengan que someter a sus hijos. No. ¿Se imagina eso? No. No, no es así. ¿Ya? Los hijos se deben someter a sus padres. Ahora, también hay ordenanzas para los padres en este aspecto, pero son los hijos los que se deben someter a los padres. Dios no se tiene por qué someter a nosotros. Somos nosotros quienes nos debemos someter a Dios, ¿ya? La iglesia sujeta a los ancianos. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces, nosotros debemos ser obedientes a nuestros ancianos, ¿ya? En la iglesia, a nuestros pastores y a nuestros ancianos. Eso no implica solamente porque sean pastores y a los demás no. No, a todos nuestros ancianos, siendo mayores que nosotros o siendo iguales y pares que nosotros, debemos de aprender a someternos. Si tienen cargos y son menores que nosotros, debemos aprender a someternos, ¿ya? Siempre, ¿ya? Porque el tener un cargo o el tener un deber sobre otras personas no implica que sea superior a los demás, porque somos iguales, todos somos iguales delante de Dios, hombres, mujeres, niños, todos somos iguales. El tema está en que Dios ha ordenado todas las cosas para que se viva en orden, valga la redundancia, para que se vive en orden, ¿ya? Entonces, el someterse habla de eso. Nosotros debemos ser hombres y mujeres sometidos, porque la palabra de Dios nos manda. ¿Por qué? Porque Dios nos dice por su palabra que debemos someternos a Dios, y si nos sometemos a Dios, nos sometemos a su palabra, y su palabra nos manda a someternos a toda institución humana, los hijos a los padres, la iglesia a los ancianos, la iglesia a Cristo, ¿ya? Por sobre todas las cosas, y así sucesivamente muchas cosas. Entonces debemos aprender esto. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente verso, y este verso ya vamos a hablar, perdón, me había saltado uno, de más. Efesios 5:22. Aquí comienza ya a explicar el orden en el hogar, ¿ya? Y el orden en el hogar es importante, ¿ya? Porque hoy solamente vamos a hablar de la ordenanza de Dios hacia la mujer, ¿ya? Y la próxima semana vamos a hablar acerca del hombre, por eso lo vamos a hacer hasta el 24 hoy, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar un poquito, son 3 versos de la mujer, y son muchos de los hombres, entonces le vamos a dar duro al hombre, así que no se preocupe, nosotros nos vamos a dar duro en la próxima semana, ¿ya? Pero es importante de que recordemos lo mismo. Primer punto, para poder cumplir con todo lo que Dios nos enseña, debemos de estar llenos del Espíritu. Si la palabra de Dios no abunda en nosotros, nunca vamos a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Ya? Y un punto importante que quiero recalcar en esto, la Biblia no es ni machista ni es feminista, ¿ya? La Biblia no avala el machismo, ¿ya? En ninguna parte de la Biblia avala que el hombre maltrate o someta a su mujer, ¿ya? La Biblia no habla de que la mujer deba de levantarse en contra de su marido, ¿ya? En ninguna parte, ¿ya? Pero sí es importante de que hay puntos cruciales en los cuales nosotros debemos tener respeto, ¿ya? Por ejemplo, el hombre no está ordenado a maltratar a su mujer, no está ordenado a ser duro, ni a someter, porque el texto dice, Efesios 5:20 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, ¿ya? Entonces, esto es importante que lo digamos, porque el cristiano, y lo vamos a hablar la próxima semana, no está llamado a someter a su esposa.
Este es un mandato que Dios hace en la mujer para que ella misma se someta a su marido, ¿ya? No que el marido someta a la mujer. Eso es importante tenerlo en cuenta. Nadie debe ser sometido. La mujer, nosotros somos mandados a someternos, por ejemplo, a las autoridades terrenales. Todo hombre, toda mujer debe someterse a toda autoridad. Es una ordenanza de Dios. Ahora, esta ordenanza para la mujer es una ordenanza para ella, no para que el hombre la someta. Y ese es el punto. Y es solamente eso vamos a hablar del hombre. La próxima semana vamos a recalcar bien estos puntos. Sujetas a sus propios esposos. En Colosenses 3:18 repite lo mismo. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, es importante de que nosotros que la mujer aprenda el orden de la casa, como Dios lo ha instituido, porque Dios lo instituyó así. No es porque el hombre se crea superior o porque el hombre sea superior, no. En aspecto, por ejemplo, para Dios, hombres y mujeres son todos iguales, ¿ya? No hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo ni libre, no hay griego ni judío. Todos llegan a la salvación de la misma manera, ¿ya? No, la mujer no va a ser salva por intermedio del esposo, por ejemplo, ¿no? Ella tiene su propia relación con el Señor, ¿ya? Y así el esposo también su propia relación con el Señor. Todos somos iguales delante de Dios, todos fuimos pecadores, todos somos perdonados, ¿ya? Entonces debemos tener ese punto importante porque la Biblia no avala en ningún momento. Si nosotros pudiéramos ver, no me alcanzó el tiempo para preparar porque es mucho material, pero en la historia el cristianismo, ¿ya?, cambió muchas tradiciones que eran contrarias a la mujer, ¿ya? Porque la mujer era muy maltratada antiguamente, ¿ya?, utilizada como un bien material, más que vista como una persona, ¿ya?, antiguamente. Por ejemplo, en muchas culturas donde cuando los hombres morían, las esposas y sus hijas eran muertas y enterradas con ellos. Entonces, eso que realizaban antes, el cristianismo cuando entró, cambió todo aquello, ¿ya? Porque el cristianismo se negó a todas aquellas rituales que hacían culturales, ¿ya? Entonces debemos de tener en claro de que el cristianismo ha defendido a la mujer en su dignidad, ¿ya?, en todo sentido. Aquí no estamos hablando de que la mujer es un trapero a la cual deba ser pisado. No, para nada. Porque el hombre que hace eso no es un hijo de Dios. Está viviendo como un perverso. Esto es muy conocido de hombres, y no sé si en la actualidad, pero sí he conocido muchos comentarios de ancianas que decían que sus maridos las golpeaban y después iban y hablaban de la palabra de Dios. Y eso no corresponde. Un hombre no tiene por qué golpear a su mujer, ¿ya? Ni un hombre no tiene por qué someter a su mujer, ¿ya? La mujer se debe someter al hombre. Y ese es el punto del cual vamos a hablar hoy y que ya nos está quedando poco tiempo, así que vamos a avanzar. En Tito 2, del 3 al 5 dice: asimismo las ancianas deben ser reverentes en todo, en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué deben sujetarse a sus propios maridos? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿ya? Entonces, nosotros podemos decir, si yo honro a Dios, yo amo a Dios, pero nuestra conducta
puede decir lo contrario. Entonces, la mujer, el orden es a someterse a sus propios esposos como al Señor. Sujeta también al marido incrédulo. Mi marido es incrédulo, podría decir la hermana. ¿Y cómo voy a sujetar a él? Eso es lo que enseña Dios. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, ¿ya? Incluso algunos que dicen ser creyentes y son desobedientes a la palabra, ¿ya? Puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno. Este pasaje no está hablando de que usted no se deba hermosear, de que usted no se pueda pintar o hacerlo, que no sea ostentoso, ¿ya? Pero sí lo puede hacer, ¿ya? Pero ¿por qué está haciendo esta? Porque está haciendo un contraste entre lo externo y lo interno, dice, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Cómo se adornaban? Haciendo la voluntad de Dios. Así. Eso es con un espíritu casto, tierno, sereno. ¿Ya? Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. ¿Ya? Ahora, esto no quiere decir este pasaje que la hermana no deba estar tratando de señor a su esposo. O que el esposo le diga a la hermana, desde ahora ya no me vaya a tratar más de gordito, ni de papito, ni cosas así. No, sino que Señor, Señor, yo soy tu Señor. No, eso no. ¿Ya? Este es una expresión del respeto y a la posición que Sara tenía, a la posición que Dios le había entregado como mujer y el respeto que ella tenía por su marido. Y en ese pasaje donde Sara habla de Abraham como Señor, ni siquiera está hablando con él, está hablando con Dios, o sea, consigo misma. Y en su interior, no con Dios, consigo misma está hablando. eh, eh, y en su interior ella habla de él como su Señor, o sea, como aquel que está por sobre ella, ¿ya? Como su autoridad. Eso es que es, cómo se expresa internamente, cómo lo que yo tengo internado en mí se expresa externamente, ¿ya? Aunque o que su esposo sea incrédulo, usted lo debe hacer, ¿ya? Esa es la ordenanza de Dios, no mía. No estoy hablando del libro de San Moisés, sino que estoy hablando la palabra de Dios, ¿ya? Yo solamente soy un interlocutor de lo que Dios nos habla. No es fácil vivir la vida cristiana, yo sé que no es fácil, yo lo vivo todos los días, el vivir haciendo la voluntad de Dios es algo completamente difícil. El sujetarse a la palabra de Dios es completamente difícil. No es algo fácil, es algo que se debe lidiar todos los días, ¿ya? Es el aborrecerse uno mismo, ¿ya? A veces debemos aborrecernos a nosotros mismos y dejar pasar las cosas, dejar que todo suceda nomás. Y aunque hablen mal de nosotros, nosotros muchas veces debemos quedarnos callados. Y bueno, Dios es justo y nosotros debemos respetarlo a Él. Pero en este caso representa eso, que la mujer también debe ser sujeta a su marido, sea o no incrédulo, con tal que no haya conflicto entre la voluntad del marido y la voluntad de Dios, ¿ya?
Hechos 5:29 dice, más respondiendo Pedro a los apóstoles, y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es lo que debe hacer una mujer? Someterse a su marido. Pero por sobre todas las cosas deben obedecer a Dios antes que a los hombres. 1 Corintios 7:15, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, ¿ya? Ella no abandone a su marido. Está hablando de la mujer que es creyente y el marido que no es creyente, ¿cierto? Si ellos consienten en vivir juntos, por no ser creyente, no lo abandone, porque ya está junto a él, ¿ya? Ahora, dice, eso no implica que este es un salto al no juntéis a yugo desigual, o no unáis a yugo desigual. No, porque esto está hablando cuando aquellas hermanas, mujeres, son convertidas después de haber sido casadas, ¿ya? El otro pasaje está hablando de antes de ser casados. ¿Ya? No tratemos de mal utilizar la palabra de Dios. No, no es correcto. ¿Ya? Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de la mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. ¿Ya? Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. ¿Ya? Esto no es algo de que nosotros, si la mujer viviendo para Dios, siendo sometida a su marido, el hombre no quiere estar con él, que es incrédulo, porque la ordenanza de Dios a los hombres cristianos es a no separarse, ¿ya? Pero la ordenanza de la mujer es la misma, a no separarse, ¿ya? Porque no es una orden a la mujer, es cuando el hombre incrédulo se quiera separar de ella, ¿ya? Esto habla el pasaje, cuando el hombre incrédulo se quiere separar de ella. Sin embargo, si el que no es creyente, sea hombre o sea mujer, que se separe, se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Entonces, la ordenanza es que la mujer debe estar sometida a su marido, sea creyente o no sea creyente, pero ya debe obedecer antes a Dios que a los hombres. Si su marido la llama a, por ejemplo, a no creer en Dios, nosotros no le va a hacer caso, porque hay que creerle a Dios y obedecer a Dios en todo sentido. Si su esposo le dice, tírate del puente, no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ya? Esas son perversidades que viven, debemos entender que son hombres no convertidos y mujeres no convertidas. Esto pasa en ambos casos, pero el hombre tiene más fuerza y puede someter a la mujer, entonces debemos tener cuidado en ese caso. Y si el hombre que no es creyente se quiere separar de la mujer, déjelo y viva en paz. Eso es lo que enseña el pasaje. Porque el marido, ahora, el por qué la mujer se debe someter a su esposo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. ¿Ya? Al principio hablamos solamente de que la mujer debe someterse a su marido, ¿ya? Que ese es el mandato, ¿ya? Sea cristiano o no sea cristiano, y el por qué es porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿ya? Ahora,
el matrimonio es representación de la relación entre Cristo y la iglesia. Y aquí en este mismo pasaje que vamos a ver, Efesios 5, no me equivoqué, es 32, no 22. Ya dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. O sea, era un misterio, pero el matrimonio era la representación de la relación que tendría Cristo con su iglesia. Entonces, así como el marido es cabeza de la mujer, Cristo también es cabeza de la iglesia, o viceversa, como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre, el marido, es cabeza de la mujer, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Bueno, y estas referencias las vamos a ver en la siguiente clase, que es donde vamos a hablar de los hombres, porque este es un mandato para los hombres, ¿ya? Pero ese es el motivo por el cual que Pablo utiliza, ¿cierto? Por el cual el hombre debe o sea, la mujer se debe someter a su marido. Porque así como la iglesia se somete a Cristo, la mujer se debe someter al hombre. Como Cristo, cabeza de la iglesia. Efesios 1:22 dice, y todo sometió bajo sus pies. ¿Quién lo sometió bajo sus pies? Dios sometió todo bajo los pies de Cristo, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿ya? Y la razón de la sumisión, dice 1 Corintios 11, del 8 al 9, dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ahora, la iglesia, la unión de Cristo y la iglesia, ¿ya? Es lo mismo que la unión de la mujer con su marido. Y ahora, ¿por qué Cristo es cabeza de la iglesia? Porque Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Ya? Dios lo quiso así. ¿Y por qué el hombre es cabeza de la mujer? Porque la mujer procede del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y ese punto debemos tenerlo en cuenta y bien en claro para que no nos desordenemos y para que no pensemos de que esto es un llamado en contra de la mujer, un llamado machista. No, Dios ha establecido las cosas. Dios creó al hombre, ¿ya? Y Dios, porque vio que el hombre estaba solo, ¿ya? Encontró que era bueno darle ayuda idónea y de su costilla sacó a la mujer. Eso está en Génesis, ¿ya? De su costilla sacó a la mujer, ¿ya? Y fue llamada varona porque salió del hombre, ¿ya? Entonces esa es la razón bíblica por la cual la mujer debe estar siempre sujeta a su marido, ¿ya? Porque el hombre no salió de la mujer, ni el hombre fue creado a causa de la mujer, sino que la mujer proviene del hombre y la mujer fue creada a causa del hombre. Y eso se debe entender e internalizar. Porque aquí no es un llamado, no, que el patriarcado, como se dice actualmente, que muchas veces da risa la manera en que lo hace, pero no, aquí no hay machismo, no hay machismo. Cuando Dios ordena algo, lo ordena. Ahora, por ejemplo, Dios ha ordenado que los hombres sean pastores en la Biblia y que la mujer aprenda del hombre en la iglesia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el hombre es cabeza de la mujer, ¿ya? Es el mismo contexto. Ahora, ¿por qué lo ha hecho así? Porque Dios lo ordenó. Ahora, no todos los hombres son pastores, y esto es importante. Ahora, ¿eso quiere decir que aquellos que son pastores son superiores a aquellos hombres que no lo son? No, pero Dios ha ordenado que aquellas personas que son pastores, por ejemplo, estén por sobre como autoridad en la iglesia. ¿Ya? Autoridad bíblica por sobre todo. Ojo con eso. Entonces,
Eso no hace menor a los hombres que no lo son o que no prediquen la palabra de Dios, no los hace menos hombres o desiguales o inferiores a aquellos que tienen un cargo o que predican la palabra de Dios. No. Lo mismo la mujer. Entonces, ¿cuál es el aspecto o la razón por la cual Dios le llama a la mujer a someterse a su marido? ¿Ya? Es por una causa, es porque Dios lo ha establecido así, es porque Dios la dio como ayuda idónea a su esposo y porque a causa del hombre Dios creó a la mujer para otra vez su ayuda, para estar con él, para su compañía, para que no estuviera solo. Ya es su complemento. Entonces, aquí no deben haber rencillas ni peleas de quién es mayor que otro. No. Dios ha establecido autoridad en la casa. ¿Ya? Y ese es el punto. La mujer debe someterse a su esposo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todos. La sumisión de la mujer se debe evidenciar en conducta. Ahora, la mujer puede tener muchos más estudios, la mujer puede ser mucho más inteligente, puede ser mucho más sabia, en todo sentido, ¿ya? Pero Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Entonces, si nosotros realmente Dios nos ha dado capacidad de entender muchas cosas, ¿ya? Y a lo mejor entendemos, la mujer entiende mucho más que su marido, ¿ya? Eso no quiere decir de que ella no se deba someter a su marido, ¿ya? Y eso es importante entenderlo. Aquí no es por cualidad o por calificación, ¿ya? Sino es porque Dios la ha instituido. Y eso es lo importante entenderlo. Dios ha instituido un orden en todo. Eso no hace inferior a la mujer que el hombre. No, para nada. La mujer no es inferior y debe ser honrada. Los hombres debemos honrar a nuestras mujeres. ¿Ya? Y la mujer se debe sentir amada por el hombre. Porque ese es el mandato del hombre. Al hombre, que el hombre ame a su mujer, no que someta a su mujer, que ame a su mujer. Y eso lo vamos a ver bien la próxima semana porque ahora vamos a hablar del hombre. Ahí la mujer se va a sentar y va a decir, mira, te dije. No, la mujer se debe sentir amada. En Cantar de los Cantares se nota mucho esta expresión, cómo debe sentirse la mujer. Cantares 2:16 dice, mi amado es mío. Así se debe sentir la mujer. Y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre los lirios. Cantares 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Así se debe sentir la mujer en el hogar. Y eso es deber nuestro, de los hombres, de que la mujer se sienta así. Pero la próxima semana hablamos bien de eso. Cantares 7:10, yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí. Así se debe sentir la mujer en el hogar. Nosotros los hombres debemos de procurar de que el sometimiento de ellas hacia el hombre sea grato y sea de corazón, que ellas se sometan. Nosotros no somos llamados a someter a nuestras esposas, ni castigar a nuestras esposas, ni maltratar a nuestras esposas. Y vamos a ver la semana que viene que el hombre es responsable en todo. No tenemos por qué estar culpando a nuestras esposas porque, por ejemplo, nuestros hijos tengan malas calificaciones. Nosotros somos los responsables del hogar. Los hombres son responsables del orden en el hogar, del aseo en el hogar, el trabajo en el hogar. Antiguamente se muy mal entendían todas estas cosas, ¿ya? Pero Dios nos ha abierto nuestra mente para poder entender todo esto, ¿ya? Aquí no estamos hablando de una persona que llega, tira los zapatos lejos, se va a sentar al sillón, ¿cierto? Y tiene que ser atendido. No, no. El hombre no debe vivir así, no puede vivir así,
¿Por qué? Porque ya el someterse para la mujer no es fácil. Y si nosotros lo hacemos difícil, va a ser una carga muy pesada para ella. Entonces nosotros como hombres debemos de preparar el ambiente en amor, ¿cierto? Para que ellas también se sometan a sus propios maridos. Que Dios les bendiga. Y vamos a pasar al texto que explica también el orden que Dios ha establecido en todas las cosas. Pero quiero que sepáis que en 1 Corintios 11:3, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Cristo como autoridad. En Juan 17:2 dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. ¿Ya? Dios le dio autoridad. ¿Quién le dio autoridad? Dios. El hombre, autoridad de la mujer. En 1 Timoteo 2, del 12 al 14 dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán, otra vez la misma razón, Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces, ¿por qué ocurrieron todo esto en la creación? O al principio, por un tema, la mujer fue engañada porque pasó la autoridad de su esposo, de su marido, de Adán en este caso. Dios es por sobre todos, ¿ya? Cristo autoridad de todos, de la iglesia, el hombre autoridad de la mujer, y Dios es por sobre todos. Isaías 42:1, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Y en Juan 6:38, el mismo Señor dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que todo está ordenado. El Señor se somete a Dios. Cristo se somete a Dios, al Padre. ¿Ya? Ahora, eso no lo hace menos Dios. Pero así como Cristo se somete al Padre, también la mujer se debe someter a su marido. Así como la iglesia está supuesta a someterse a Cristo, a su palabra y a su ordenanza, que entre comillas se cumple, así también la mujer debe someterse a su marido. Entonces, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y nos dé fuerza. Esto no es una enseñanza, no es que toda la palabra de Dios debemos explicarla y dar razón de ella. Hemos dado las razones que la misma palabra da, no son razones mías, ¿ya? Pero Dios nos ha llamado a ser obedientes a su palabra. Entonces, si usted, hermana, quiere ser obedientes a su palabra, a la palabra de Dios, sea sometida en su hogar. Si no, bueno, todo tiene consecuencias, todos nuestros actos tienen consecuencias en todo sentido. Porque hay tantas discusiones y tantos problemas grandes en los hogares por un problema de sometimiento. Normalmente son problemas de sometimiento. Ahora, eso no implica que el hombre no deba escuchar a su mujer. Yo cada vez que me he equivocado, y lo digo con vergüenza, pero cada vez que me he equivocado en mis decisiones es porque no he tomado en cuenta a mi esposa. Y he pagado y he sufrido las consecuencias de mis actos. ¿Ya? Entonces, yo honro a mi esposa. ¿Por qué? Porque mi esposa, aunque yo lo escribí como para su cumpleaños, y creo que muchos lo vieron en mi Facebook. Yo conozco a mi esposa. Mi esposa, ella habla siempre con la verdad, pero ella es muy sometida. Entonces, ella siempre espera mi respuesta, mi determinación antes de hacer las cosas. Lo contrario mío, que yo muchas veces no he tomado en cuenta sus decisiones, sus ideas, muchas veces no he tomado en cuenta lo que ella me quiere decir
Y muchas veces, y la mayoría de las veces, diría que yo me he equivocado. Así que la honro y así termino esta clase de escuela dominical y lo vamos a hacer orando al Señor. Padre eterno, le damos gracias por su misericordia. Gracias por bendecir nuestras vidas y nuestro corazón. Permítanos poder honrar su nombre en todo, Señor. Y permítanos que su palabra abunde y llene nuestro corazón. Háblenos a través de ella, llénenos a través de ella. Permítanos poder gozarnos en su presencia, Señor, cada día, a través de su palabra, a través de la oración, Señor. Permítanos poder que su palabra, Señor, habite en nosotros y poder tener familias fuertes, familias que le honran, familias que le exaltan, familias que adoran su santo nombre, Señor, y que hacen su voluntad. Glorifíquese en todos nosotros. Denos la fuerza, mi Dios, para someternos a toda autoridad, para someternos a toda autoridad terrenal o a toda autoridad eclesiástica, Señor, siempre pensando en que debemos obedecerle a usted por sobre todas las cosas. Señor, rogamos su misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios sea con ustedes. Y esta es la escuela dominical de hoy. Que tengan un lindo día y que disfruten a su familia. Que la palabra de Dios abunde en ustedes, hermanos. Hasta luego.